Ahorita en este tiempo vamos a tener la palabra de Dios, que como ustedes saben, empezamos a ver la serie del Apocalipsis y los tiempos finales, ¿ok? Hace un par de semanas estuvimos viendo ese tema del arrebatamiento, pero la semana pasada ya iniciamos con la lectura como viene en el libro de Apocalipsis. De hecho, ¿alguien recuerda qué fue lo que vimos la semana pasada? Exactamente, el mensaje a las 7 iglesias, ¿ok? Había un mensaje para cada una de las iglesias, pero ahí decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. O sea, aunque ese mensaje no fue escrito a fe y amor, sino a Laodicea, Filadelfia, etc., sí es un mensaje que es para nosotros también. Entonces, a continuación vamos a ver los sellos. Sin embargo, la vez pasada no alcancé a terminar lo que era lo del mensaje porque lo recorté un poquito. Entonces, si pudiéramos regresar un par de diapositivas ahí, y esto es simplemente porque es importante dar la introducción. Les platico. Básicamente el primer capítulo es la introducción, ¿ok? De cómo Juan habla acerca de este encuentro que tiene y cómo se le empiezan a mostrar las cosas. Capítulos 2 y 3 de sus Biblias en Apocalipsis habla acerca del mensaje a cada una de las iglesias. Y cada mensaje vimos que tenía así como un formato. No sé si lo recuerdan. Y luego, en el capítulo 4, que es lo que vamos a leer ahorita brevemente, nada más así como que un poquito, ahí está, se los voy a leer. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono. Entonces, esto es bien importante porque es como una división, ¿ok? Hay un mensaje que fue en los primeros 3 capítulos para esas 7 iglesias, pero hay algo que va a suceder y acontecer después de eso. O sea, sí había un mensaje importante para ellos, pero ahora también hay eventos que vienen, ¿ok? En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores más. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque ahora se va a empezar a abrir un libro. Este libro, nomás para que lo podamos empezar como que a visualizar un poco en nuestras mentes, está sellado, ¿ok? ¿Cómo está sellado? Con 7 sellos distintos, ¿ok? Entonces, es un libro que tiene un contenido de algo, ¿ok? Y se tiene que abrir. Nadie lo puede abrir. ¿Solamente quién? Cristo. Solamente Él lo puede abrir. Nadie más. Entonces, vamos a ver que cuando Cristo parte y rompe el primer sello, inician las cosas, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es que inician estos sucesos o estos eventos? Es cuando Cristo y Jesucristo, Él así lo decida, cuando Él parte el primer sello, ¿ok? Entonces, Él es el digno, el único digno de abrir ese libro, de ver su contenido, etc. Ahora, yo me puse a pensar y como, ya ven que a veces soy medio preguntón y me pongo a tratar de rebuscarle cosas. Porque vamos a ver qué es lo que sucede cuando se van abriendo cada uno de esos sellos. Eso es el tema de hoy. Pero yo me preguntaba, ¿y qué es ese libro? ¿Qué contiene? ¿No? ¿Qué es lo que puede contener eso? Hay distintos pensamientos sobre qué es lo que puede ser ese libro. Les comento algunos por si tienen esa duda o esa pregunta de qué es ese libro. Dentro, tenemos que comprender que Apocalipsis fue escrito hace unos 2000 años más o menos. Entonces, hay un mensaje que es comprendido 100% a las personas que lo leen dentro de ese contexto. Nosotros a veces pensamos, como les he dicho a veces, como mexicanos, porque somos mexicanos, pensamos como mexicanos,
que vivimos en Guadalajara y que vivimos en el año 2025, estamos en el continente americano. Pero si pensáramos como una de las personas que vivían en aquella época, hace 2000 años, en el Medio Oriente y bajo el dominio de los romanos, y se les dice que hay un rollo, un libro que está sellado y que tiene 7 sellos, ¿qué es lo que ellos podrían comprender? Les comento, dentro del contexto histórico y cultural, había una ley romana que precisamente para los testamentos, las herencias, todo testamento y toda herencia, y de hecho ese es el único documento que se sellaba con 7 sellos. Solamente era eso y era obligatorio. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos con un notario y hay firmas y hay distintas cosas, abogados, etcétera, etcétera. Hoy es otro procedimiento y es otro sistema. Pero en aquellos tiempos, cuando alguien recibía algo, solamente esa persona que lo recibía lo podía abrir y tenía 7 sellos. ¿Ok? Ahora, curiosamente, cuando se termina de abrir el 7º sello, y que el 7º sello incluye 7 trompetas, y curiosamente, cuando se toca la 7ª trompeta, hemos visto que es cuando Cristo comienza a reinar. Entonces, podría tener mucho sentido de que se refiere como que es Cristo tomando eso precisamente, el poder, la herencia, y cuando se establece su reino aquí, en ese punto, al final cuando se termina a partir del 7º sello, además de que, como vimos, Él es el único que puede abrir eso. Entonces, eso concuerda y hace un buen sentido porque Cristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie más, y no habrá nadie más. Y Él es el único digno. Y Él es el Señor. Entonces, podría ser que tal vez eso sea lo que se está abriendo. Es un pensamiento, pero vamos viendo que son los 7 sellos. De hecho, preparé aquí algunas cosas para que sean visuales y que podamos como comprender un poquito más lo que va diciendo aquí el Apocalipsis. Dice Apocalipsis 6, 1, 2. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno: ven. Miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Ahora, ¿quién podrá ser este que viene en un caballo blanco montado y con una corona y conquistando y para conquistar? Déjenme decirles que yo la primera vez que leí el Apocalipsis yo pensé, y lo primero que se me ocurrió, dije, este es Jesús. Ese es Jesús. Yo así lo visualicé la primera vez que leí el Apocalipsis. Yo dije, ¿por qué? Pues porque es Jesús el que viene en el caballo blanco, que viene con su corona, viene conquistando para conquistar, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algunos detalles aquí que vamos a ver y la misma Biblia nos explica quién es. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero este no es Jesucristo. Entonces, aquí voy a quitar este de aquí porque este es así como que el primer sello. De hecho, voy a invitar a personas que me ayuden a pasar aquí. Y tenemos esta imagen, ahí está en las pantallas, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son los que montan los caballos blancos casi siempre en las representaciones de las películas? Pues son los buenos, los vencedores, exactamente. Y luego, curiosamente, viene con una corona, ¿ok? Sin embargo, la palabra en el original en griego que se usa para esa corona es Stéphanos, ¿ok? Es una corona que no sé si han visto o recuerdan como que las Olimpiadas de los griegos, que a los ganadores, a los atletas, se les ponía como una corona aquí como de hojitas. Exactamente, esa es una corona. Ahora yo les pregunto, ¿es la misma corona de rey? No le dan corona de rey, le dan una corona de hojas. De hecho, si le podemos adelantar un poquito a la siguiente diapositiva, en Apocalipsis 19, cuando viene Cristo, y se describe a él, dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ese sí es Cristo. Entonces, ¿quién es este otro que estamos viendo? Es una copia. Es alguien que se asemeja o alguien que se presenta como si fuera Cristo, ¿ok? Pero no es Cristo. De hecho, aquí dice que trae muchas diademas. De hecho, la palabra en original es diatema, que se refiere a corona como las que usan los reyes.
Entonces, viene Cristo con muchas coronas de las que usan los reyes, precisamente. Es una palabra distinta. ¿Y por qué? Porque es distinta a la que tenía el primero que llegó. Porque el primero traía una corona, pero esas coronas de hojitas, ¿duran para siempre? Son temporales. Entonces, el primero que llega, sí llega conquistando para conquistar, es un rey, tiene su corona, pero es una corona temporal, ¿ok? Entonces, hay énfasis en eso. Es un rey que se va a presentar como Cristo, o sea, tienes el anticristo, pero obviamente él no va a decir, yo soy el anticristo, soy Satanás y soy el diablo. ¿Por qué? Porque no tendría como que la aprobación popular de la gente. O sea, ¿quién lo va a querer? Bueno, sí hay quienes son satanistas y sí hay quienes lo adorarían, pero en términos generales lo rechazarían. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues presentarse como si fuera Cristo, ¿ok? Entonces él se presenta como si él fuera Dios. Ahora, él no es Dios. Vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo sello. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Ok? De hecho, este es este de aquí. Aquí está la imagen. Y debe de aparecer ahí. ¿Ok? Ahora, ahorita los vamos a entender un poco más. ¿Ok? Porque a lo mejor ahorita al principio podemos como que no comprender qué significa esto. Pero esto es lo que se ve. ¿Ok? Se ve que llega alguien y que llega con espada, guerra, violencia, muertos, etcétera. Pero había llegado primero uno antes. ¿Se acuerdan que el que había llegado antes venía igual con un arco? Pero no traía flechas. Entonces, es como que aparentemente como si viniera tipo en paz. No a hacer guerra ni a hacer nada. Sin embargo, no es así como van a hacer las cosas. Y no es así su propósito. Sino que precisamente, vimos ahí, decía, viene para conquistar. ¿Ok? Entonces, y los primeros 4 sellos están relacionados. Ahorita lo vamos a alcanzar a ver, ahorita que vemos la imagen completa. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oyó el tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo negro, el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Exactamente, muchas gracias, Isra. ¿Qué es lo que pasa? Y de hecho aquí está la imagen y ahí está proyectado, ¿ok? ¿Qué significa esto? Vamos a regresarle poquito a lo que leímos. Fíjense, hasta abajo dicen, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. ¿Qué significa eso? Igual, volviéndonos al contexto, en su época, ¿qué es lo que significa esto? Denario es el sueldo que se le daba a un trabajador por un día de trabajo, ¿ok? A lo mejor hoy en día no lo conocemos como denario, sino como salario mínimo, ¿no? De hecho, yo les pregunto, ¿cuál es el salario mínimo aquí en México? 278. Ok, entonces, si nosotros trabajamos todo el día en nuestra profesión, en nuestro trabajo, nos alcanza para distintas cosas. Y nos alcanza no solamente para comer ese día, porque imagínense, si con nuestro sueldo solamente nos alcanzara para comer un solo día, ¿cómo le vamos a hacer para viajar, para tomar el transporte, para regresar? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar la renta o para pagar la casa? ¿Cómo le vamos a hacer para comprar la ropa o para comprar los tenis? ¿Cómo le vamos a hacer para comprar el jabón? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar el agua, el gas y la luz? Entonces, nuestro sueldo se supone que alcanza a cubrir distintas áreas y distintos gastos, no solamente la comida. Ahora, aquí está hablando, dice, 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. Imagínense esto, que ustedes trabajan todo el día y que con su sueldo diario solamente les alcanza para comprar 1 litro de trigo, 1 kilo de trigo, 1 litro, 1 kilo es lo mismo. Si solamente para eso les alcanzara a comprar 1 kilo de trigo, y dicen, trabajé todo el día me levanté temprano, me fui a trabajar, tuve que aguantar a mi jefe todo el día, regreso a mi casa y pues lo único para lo que me alcanzó es para esto, para un poco de trigo. O sea, ¿y qué voy a hacer con esto?
O mi otra opción es comprar 3 litros de cebada. ¿O qué? Entonces, eso sería que nosotros estuviéramos en una crisis económica. ¿Ok? Y precisamente eso es lo que pasa y eso es lo que ocurre aquí en este tercer sello. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el que venía traía una balanza en la mano. La balanza se utiliza precisamente para comerciar. A lo mejor hoy en día ya no usamos balanzas. Igual en aquellos tiempos sí se usaba la balanza porque se ponía a un lado una cosa en un lado, otro en el otro. De hecho, todavía si vamos a los tianguis y compramos jitomates y cosas así, todavía se usa un poquito de eso, de algunas cosas. Pero eso es lo que representa una crisis económica que va a haber en el mundo. ¿Ok? Vamos a ver lo que sigue del cuarto sello. Cuando el cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré que había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Muchísimas gracias, Andrea. Entonces, aquí se ve a otro jinete y este jinete es la muerte, ¿ok? Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Entonces, este jinete que es la muerte, y si se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, ¿qué es lo que podemos entender? Precisamente que hay muerte en la cuarta parte de la tierra, ¿ok? ¿Cuántas personas hay en el mundo hoy en día? ¿Alguien sabe? 7,480 millones. Vamos a hacerlo a 8, por si acaso, por aquellos que no se han registrado todavía. 8,000 millones. Si hay 8,000 millones, significa la muerte, la cuarta parte, vendrían siendo 2,000 millones de personas. ¿Ok? En estos simples eventos que han ocurrido aquí, primer sello, segundo, tercero y cuarto. De hecho, si observan, y si ahora los vemos ya bajo una perspectiva completa, y antes de ver eso, vamos a leer el siguiente versículo, porque eso nos da un poco más de contexto. Dice en Apocalipsis 7:2, poquitito más adelante dice, también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son estos 4 jinetes que salen al principio? Son 4 ángeles. ¿Ok? De hecho, sí la Biblia nos habla acerca de un poquito más acerca de ese ángel de la muerte, del ángel caído. Y el Apocalipsis mismo nos habla de que ese ángel, que esa muerte va a ser lanzada al lago de fuego también. ¿Ok? Eventualmente. Entonces, para mí esto es así como que algo interesante de observar. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que hay aquí en estos primeros 4 sellos. Porque los sellos 5, 6 y 7 son distintos, son como diferentes. Pero es como si estos 4 tuvieran cosas en común. ¿Por qué? Porque son 4 jinetes, que son 4 ángeles en 4 caballos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que llega y hay alguien que se presenta como si fuera Dios. ¿Ok? Como si fuera Cristo. Y no nada más se presenta y dice, hola, yo soy Jesús y así, y adóreme. No, él llega para conquistar y conquista. Y se le da la corona. Entonces significa que vamos a tener a una persona, a un ser que llega y se presenta, se manifiesta como si fuera Dios, pero no es Dios. Y sin embargo, sí se le da el poder y la autoridad a este ser. ¿Ok? Él llega como con una imagen de paz, como si fuera paz. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que no hay paz, sino que lo que hay son guerras, ¿ok? Guerras, destrucción. Las guerras, muchas veces lo que ocasionan si hay guerra, pues hay hambruna, hay hambres, hay carencias, hay crisis económica. Y a fin de cuentas, la conclusión que es que hay muerte. Entonces, si observan cómo todo esto funciona de manera conjunta, como si fueran todos así hilados y todos conectados, o sea, no son eventos aislados. De hecho, yo creo que precisamente por eso el simbolismo que se le da ahí a Juan es eso, se le muestran 4 caballos y los otros son distintos. Y hay un mensaje precisamente en eso, de que todo esto es como si fuera algo que está obrando conjuntamente. Ahora, si este primero que se presenta como Cristo es el anticristo, precisamente,
Yo siempre lo había imaginado y pensado en mis pensamientos como un hombre. Yo siempre me imaginé, no sé ustedes, yo siempre me imaginé al anticristo como un hombre. O sea, como un hombre como nosotros, simplemente con, no sé, a lo mejor poseído o algo así, o con cosas así raras o pensamientos loquillos, pero no es un hombre, no es un hombre común y cualquiera, es un ángel. De hecho, eso explicaría, porque lo vamos a ver más adelante, no sé si recuerdan, que sufre una herida mortal, ¿recuerdan? Sí. Pero es sanado. Sí. Entonces, no es un hombre mortal como nosotros. Más adelante vamos a ver eso de cuando lo atacan e intentan matarlo, ¿ok? Que no lo logran. Porque está escrito. Dice que el anticristo será derrotado no por fuerza o intervención humana, sino por la de Cristo, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede al inicio de las cosas. Llega, se manifiesta, se presenta, pero hay guerras, crisis económicas, hambrunas, hambre y muerte, ¿ok? Ahora, vamos a ver y vamos a continuar leyendo. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que había mantenido. Clamaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos. Muchísimas gracias, hermano. ¿Qué es lo que pasa con el quinto sello? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se nos muestra? Que vemos a las almas de ¿quiénes? Ustedes díganme, ¿de quiénes son estas almas? De los que murieron en Cristo, ¿ok? ¿Podemos todos acordar y concluir en eso? Ok. Exactamente. Entonces, son aquellos que murieron a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Entonces, se supone que aquellos que son hijos de Dios, que son de Cristo, es porque han mantenido ese testimonio, o sea, no han negado a Cristo, o sea, ellos se mantienen, ellos son de Cristo. Pero ellos murieron, ¿ok? Murieron y están clamando a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo vas a esperar para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Fíjense, aquí vemos algo. Ellos ya murieron, obviamente, están en sus almas, y sin embargo, sí recuerdan sus vidas pasadas. ¿Ok? Recuerdan lo que vivieron, recuerdan lo que hicieron, recuerdan quiénes eran, recuerdan cómo murieron inclusive. Entonces, todo lo recuerdan y están clamando. Y dice, y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Entonces, ¿por qué descansar? Ellos están muertos, pero en Cristo, y de hecho lo hemos visto en muchos versículos, que dice, no queremos que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza acerca de aquellos que duermen, ¿ok? ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo no es que estamos muertos y perdidos, simplemente estamos durmiendo, estamos en un periodo de descanso. Así lo dice la Escritura, descanso. ¿Por qué descansamos? ¿Y por qué es un periodo más de tiempo? Porque hemos de ser resucitados en Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Como que no los veo muy seguros que van a resucitar en Cristo. Bueno, yo sí voy a resucitar en Cristo. Espero que todos aquí igual, ¿ok? Porque confiamos en Él. Ahora, dice que descansaron un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos, o sea, de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Entonces, fíjense, aquí hay un dato interesante. Hay gente que ya está destinada a morir. O sea, yo creo que nadie quisiera morir. Yo creo que preferiríamos brincarnos ese aspecto de la muerte. Pero hay gente que ya está determinado que va a morir. Y hay gente que va a morir en ese tiempo y en ese periodo de tiempo. Y a lo mejor no de la manera más bonita, y a lo mejor no así en su cama y durmiendo y muy tranquilos y en paz. Pues no a todos les toca eso o de esa manera.
dice que ellos habrían de ser muertos como ellos lo habían sido también. Entonces no se ha cumplido el número todavía de esas personas. Y esto lo vemos aquí en el quinto sello, ¿ok? Quinto sello, y todavía hay personas que han de morir todavía, que son hermanos, ¿ok? En Cristo. Vamos a ver el sexto sello. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silencio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Muchísimas gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto que sucede cuando se empiezan a desatar estos sellos? Primero vemos a alguien que se presenta como si fuera Cristo, vemos guerras, vemos hambres, vemos clamor, y ahora vemos un gran terremoto, un terremoto que sacude todo. O sea, completamente ahí las cosas, ¿ok? De hecho dice, el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. O sea, no es un terremoto cualquiera, así simple de que tembló un 7.5 o tembló 8.5. De hecho, el terremoto de la Ciudad de México creo que fue como de 8.5, el que fue en el 85. No sé bien de cuánto fue. Es un terremoto muchísimo más fuerte, muchísimo más grande. Es algo que sacude completamente la tierra. ¿Ok? Entonces, todo, la luna, el cielo, todo se tiñe de rojo. Es algo que sacude el mundo entero. ¿Ok? En este sexto sello, este gran terremoto. Vamos a ver qué es lo que pasa posteriormente a esto. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Fíjense, este de aquí es como un paréntesis, como que algo que es importante que sepamos, porque se les está diciendo a esos 4 ángeles que antes de que hagan cualquier cosa, se debe de poner un sello en la frente a los siervos de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo quiénes son esos, porque igual la Biblia lo explica. Y dice en Apocalipsis 7, 4 al 8, oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. Entonces, ¿quiénes fueron sellados? Los israelitas, los judíos, ¿ok? No se refiere a los gentiles. De hecho, creo que está súper claro. O sea, literalmente dice los israelitas. Entonces, no se refiere a los gentiles o a otra gente de fuera, sino a los israelitas. Y dice, de la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Entonces, ¿por qué? Porque Israel está conformado por 12 tribus, ¿ok? Entonces, son 12,000 de cada tribu. Esto es un remanente. O sea, hoy en día, ¿cuántos judíos hay, hermanos? ¿Cuántos millones son de judíos? Muchos. No me sé el número exacto, pero estoy seguro que es más de 1 millón de judíos los que hay en el mundo. Fácil, sin problema. Y sin embargo, son sellados solamente 144,000. Eso es nada, súper poquito. Esto es un remanente, o sea, es algo chiquito que quedó.
de todos ellos. Y esto es por pura misericordia y gracia del Señor. Porque si los sellan, es ciertamente porque no estaban sellados. O sea, no tenían ellos un sello y tuvieron que ser sellados ellos. Entonces, esto de aquí, y que esto se haga antes de que inicien las cosas, esto yo lo veo como un acto de misericordia y de gracia de Dios para con su pueblo Israel. Es decir, vamos a sellar a 144,000. Un remanente que no se pierda de Israel, que permanezca y que se quede. ¿Ok? De hecho, estos 144,000 son precisamente los que habla más adelante, que van a ser sustentados y cuidados y protegidos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un remanente de Israel que queda. Dato curioso, no están las 12 tribus de Israel, no sé si han observado eso. Falta Dan y falta Efraín, no sé si lo han observado allí. ¿Ok? Ahora, de Efraín, no sé si recuerdan que Efraín era hijo de José. ¿Se lo recuerdan? Sí está la tribu de José. Entonces, tal vez es como, ok, no está Efraín, pero está José, entonces inherentemente hay algunos de Efraín como tal, pero no están nombrados ni los de Dan. ¿Por qué no están nombrados? Hay distintos pensamientos acerca de eso. Si leemos la Biblia en Jueces, que es cuando se estaba desarrollando precisamente el pueblo de Israel y que estaban las 12 tribus, la tribu de Dan fue la primera tribu y la que se desvió completamente de Dios y que se fueron totalmente a la idolatría y que se alejaron del Señor. De hecho, cuando Jacob ora por sus hijos, Adán le dice, tú eres una serpiente y bla, 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 más cosas, ¿ok? Entonces, un pensamiento es eso, y tal vez la tribu de Dan fue excluida por eso, porque ellos eligieron irse para allá, para la idolatría, separarse. La de Efraín, ¿por qué podría estar como medio, pues, escasa o no tan incluida? Porque cuando se parte el reino en dos, en la parte de abajo en el sur estaba Judá, y en la parte del norte estaban las otras 10 tribus. Bueno, abajo estaba Judá con Benjamín, y arriba las otras 10, y quien mandaba de esas 10 era Efraín. Y de hecho muchos de los reyes del norte venían de ahí, de esa tribu, precisamente. Y todos esos reyes, todo ese reino, todo el tiempo se dedicaron a ir en contra de Dios. De hecho, no hubo ni un solo rey bueno en el reino del norte, ni uno solo. Yo creo que el que medio más o menos se acercó a hacer algo medio bueno es uno que se llamaba Jehú. Y aún así dice la Biblia que no hizo lo agradable a los ojos de Dios. Entonces, es posible, pero simplemente son teorías y pensamientos. No lo dice explícitamente del por qué no están Dan y Efraín. ¿Ok? Eso es simplemente lo que sabemos y lo que podemos leer. Son esas las tribus elegidas y son 12,000 de cada una. Y Dios los saca de distintas partes del mundo. ¿Ok? ¿Por qué de distintas partes del mundo? Porque están dispersos. Hoy en día a los judíos les decimos judíos porque solamente quedan los de la tribu de Judá. O sea, en aspecto conocido en Israel, solamente están Judá, o sea, judíos. Ya no están los neftalitas, ni los benjamitas, ni los levitas, etcétera, etcétera. Pero sí están, hay un remanente por la descendencia, pero están simplemente regados en el mundo. Entonces hay un remanente que es sellado, porque no estaba sellado, y esto es lo que ocurre justamente antes de que inicien las cosas. Vamos a darle a la siguiente diapositiva. Y dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahora, ¿aquí sigue hablando de Israel? No. Acá ya dice de todas las naciones, de todas las tribus y pueblos y lenguas. O sea, los que eran israelitas fueron los de allá, ¿ok? Estos son otros, ¿ok? Podríamos concluir y acordar que estos de aquí, si son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, son los gentiles, ¿es la iglesia? Sí. Ok. Y dice, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Uno de los ancianos habló diciéndome, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, esos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ok? Entonces vemos que sí son personas salvas, que son de Cristo, que vienen de la gran tribulación. Ahora, en la traducción, porque igual en el original, de hecho, si le podemos dar a la siguiente diapositiva,
Las traducciones, hay algunas traducciones que sí lo traducen tal cual, así que dice, y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Precisamente es lo que habíamos visto en el quinto sello. Faltaban personas que se unieran y que se agregaran. Entonces son personas que están muriendo, la gran tribulación, pero se van agregando para allá, ¿ok? Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, y el silencio del cielo como por medio hablar. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ya traté de mostrarlo, pero ahí está la imagen, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el séptimo sello? Vamos a regresar y leer un poquito más. Dice, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están delante de pie de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces, en el séptimo sello se entregan 7 trompetas para ser tocadas. Ahora, hay silencio. ¿Por qué hay silencio? Porque a veces cuando nosotros hablamos, y si hay mucho ruido, obviamente, pues no se oye. De hecho, no sé si se acuerdan cuando estábamos en la escuela, y la maestra decía, quería hablar, y nadie la escuchaba, y decía, shh, y así hasta que todos se callaban, ya la maestra podía hablar. No sé si recuerdan eso. Entonces, el silencio, ¿qué es lo que hace? El silencio da lugar a que nosotros podamos oír o escuchar. Y muchas veces cuando se pide silencio es porque lo que viene es importante. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo en este séptimo sello es, hey, vamos a preparar el lugar, el tiempo, la forma, porque lo que vienen son las 7 trompetas. Entonces, es como si estas 7 trompetas formaran parte de este séptimo sello, ¿ok? Entonces, se le dan a 7 ángeles las 7 trompetas para ser tocadas, ¿ok? Y cada trompeta, en cada toque de trompeta van ocurriendo distintos eventos. Si le podemos dar a la siguiente diapositiva, dice en Apocalipsis 8:6, entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se preparaban para tocarlas, ¿ok? Vamos a concluir aquí. Este es el mensaje del día de hoy, lo de los 7 sellos. Dios los bendiga. Me gustaría cerrar con una oración. Señor, gracias te damos esta mañana que podemos leer tu palabra. Y te pedimos que nos des siempre entendimiento a tu palabra, porque no queremos ser como niños que leen, pero que no entendieron nada de lo que leyeron, sino que queremos ser personas entendidas, que leemos, comprendemos y que lo guardamos en nuestro corazón, que lo retenemos, que retenemos tu palabra. Y Señor, ayúdanos a que esta palabra que hemos nosotros hoy recibido, este alimento espiritual, gran alimento espiritual, lo podamos dirigir, comprender, procesar. Señor, que lo podamos tener en nuestras vidas, que podamos obtener lo más posible de esto, y todo sea para tu gloria, todo sea para tu honra, Señor. Necesitamos más de ti, necesitamos saber más de ti, necesitamos humildad para escucharte, Señor, para que tú nos hables y nos muestres cómo son las cosas. Te pedimos que tú nos abras los ojos, que nos abras los oídos, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor. Tu Espíritu Santo nos toque para poder conocerte más, crecer en ti. No queremos quedarnos estancados y hasta aquí llegamos. No queremos seguir siempre adelante. Para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.